Muy buenos días, amados hermanos, Dios me lo bendiga, reciban un cordial saludo de parte de este servidor. Y en este día martes que el Señor nos regala, este precioso día espectacular, nos vamos a disponer a aprender la palabra de Dios, a continuar con este mensaje que quedó a continuación el día de ayer. Estamos hablando acerca de los engaños del mundo, que muchas veces lo estamos aplicando a la familia. Y como quedamos, íbamos a ver el día de hoy martes el primer engaño. Pero antes de iniciar con esto, quiero que leer la palabra de Dios. Tenemos que aprender y discernir realmente para no dejarnos engañar. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, guiado por el Espíritu Santo de mi Señor, nos enseña: escribe el ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a aprender, hermano, el primer engaño. Nosotros nos engañamos, hermanos. Creer que somos una familia cristiana, sin congregarnos, sin orar y sin leer la palabra de Dios. En la actualidad, hermanos, hay muchas familias que se llaman cristianas, pero lamentablemente su condición espiritual nos hace llegar a la conclusión, y discúlpame esto, ¿cuál sería la conclusión? De cristiano no tienen absolutamente nada. Podemos engañar a nuestra familia que sí nos congregamos. Podemos engañar a nuestra familia que sí tenemos ese tiempo de intimidad con el Señor. Pero muchas de las veces, recordemos lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dios conoce nuestras obras. A Dios no lo podemos engañar. Lamentablemente no podemos llamarnos cristianos si no nos congregamos. No podemos llamarnos cristianos si no oramos. No podemos llamarnos cristianos, hermanos, si no estudiamos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. Tenemos que comprender algo muy importante. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, eso quiere decir que nuestra vida tiene que reflejar a Jesucristo. Que la gente, cuando nos vea a nosotros, no nos vea a cada uno de nosotros, sino que nuestra vida refleje a Jesucristo. Porque si no está reflejando a Jesucristo, entonces nuestra condición espiritual nos hace llegar a la conclusión que de cristianos no tenemos absolutamente nada. Y esa es una manera como nosotros nos estamos engañando. Y cómo estamos engañando a nuestra familia. Cómo estamos engañando a la congregación que estamos asistiendo. Al hombre podemos engañarle, pero a Dios no podemos engañarlo. Hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Este versículo nos hace una breve reflexión. Fue la primera vez que a los discípulos le llamaron cristianos. La palabra de Dios no nos dice que ellos se hicieron llamar a sí mismos cristianos, no. Le llamaron por primera vez cristianos. Eso quería decir que la vida de ellos reflejaba a Jesucristo, hermanos. Entonces, reflexionemos en esta mañana con la bendición de mi Dios. Cuando a nosotros nos preguntan: oye, ¿tú eres cristiano? Claro, porque soy cristiano. Uy, ¿y qué tiempo llevas en el cristianismo? Uy, creo que son 8 o 9 años de ser cristiano. Durante esos 8 años o 10 años, ¿has reflejado a Jesucristo, hermano? ¿Tus hijos han podido ver en ti a Jesús?
¿Tu esposa ha podido ver en ti a Jesús? ¿Tu esposo ha podido ver en ti, mujer, a Jesús? ¿Tu vida refleja a Jesucristo? Los discípulos no tuvieron que hacer mérito o que ellos digan yo soy cristiano para que la gente le crea, no. Su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de creer, su manera de orar, su manera de predicar, reflejaban a Jesucristo, hermano. Ahora nosotros tenemos que entender cómo podemos llamarnos cristianos o cómo nos podemos llamar una familia cristiana si no nos congregamos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, que tenemos que congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que congregarnos no porque es miércoles, no porque es viernes, no es porque llegó domingo, sino que tenemos que congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque mi prioridad es Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos manda a cada uno de nosotros que tenemos que congregarnos. La palabra de Dios nos manda a que tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Y eso lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Que tenemos que orar en todo tiempo, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde tú te encuentres. Eso refleja tu cristianismo. Hermanos, donde nosotros primero tenemos que orar, antes de orar afuera, tenemos que orar en nuestra casa. La palabra de Dios nos manda que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos redarguye para que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y seamos preparados primero para reflejar a mi Señor Jesucristo. Leer la palabra de Dios, hermanos, siempre. No simplemente cuando vayas a la iglesia. No simplemente cuando llegues a casa. La palabra de Dios debes estudiarlo, meditarlo, vivirlo siempre hasta que el Señor nos tenga con vida. Así que no nos engañemos, hermano. Quitémonos ese engaño que el mundo nos ha hecho creer. Quitémonos ese engaño que las personas nos han hecho, o que nuestra familia nos ha hecho creer. Ay, mami, ya fuimos a la iglesia. ¿Para qué seguir yendo? Una vez a la semana es suficiente. Eso es lo que el mundo dice. Todos creen en Dios, pero más todos no conocen a Dios. Todos saben que Dios existe y es poderoso, pero no todos creen que Dios derrama su poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como familia. Ya basta, hermano, de dejarnos engañar. Yo no puedo hacerme llamar soy cristiano o tengo una familia cristiana porque la palabra de Dios a mí me desnuda. Y te vuelvo a recalcar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dios conoce tus obras. A Dios no le puedes engañar. Y como hablábamos el día de ayer, Dios no puede ser burlado. Y eso nos tiene que quedar bien claro a nosotros, lo que nos llamamos cristianos. No simplemente debe ser un nombre, sino que nuestra vida debe reflejar que somos cristianos. No es necesario que el mundo nos esté preguntando si somos cristianos o no, si asistimos a una iglesia o no asisten. Mi actitud, mi condición espiritual debe reflejar a Jesucristo. Así que quiero invitarte en este día martes espectacular que el Señor nos regala a disfrutar al máximo. No desaproveches esta oportunidad. No desaproveches este día tan maravilloso que el Señor te ha dado. No te dejes engañar por las cosas del mundo. Lee la palabra de Dios. Ora, congrégate. Dale gracias a Dios por el día de vida que el Señor te regala.
porque puede ser nuestro último día. Porque nadie tiene comprada la vida, hermano. Ya basta de dejarnos engañar. Creamos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que congregarme, pues tengo que congregarme. Si la palabra de Dios a mí me manda que yo tengo que orar, pues tengo que orar. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que tener una vida agradable a Dios y que mi familia debe ser una familia que refleje a Jesucristo, pues tengo que hacerlo. Es mi obligación. Así que, hermanos, aprovecha este día al máximo. Que el Señor sea derramando bendiciones sobre tu vida y sobre toda tu familia. Si tú saliste de tu casa sin orar, escúchame bien. Si tú saliste de tu casa sin leer la palabra de Dios. Si tú saliste de tu casa con la intención de trabajar hasta tarde y no congregarte, ponte a cuentas con el Señor. Y no creas esa mentira. Apenas salgas del trabajo, sal volando para tu casa si es que en tu iglesia no hay culto. Y comparte la palabra de Dios con tu esposa, con tus hijos. Ten ese momento de oración y vas a ver el poder de Dios y las bendiciones sobreabundantes que vendrán sobre tu vida. Te deseo un excelente día y maravilloso, que el Señor derrame bendiciones sobre tu vida y no te olvides de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano.